Hoy estamos en la parte número 7 de lo que llamé desiertos en su momento. Hoy vamos a estudiar el desierto de Moab. Debemos de mantener presente sobre qué base venimos construyendo este estudio, que los desiertos, después de que Israel sale de Egipto, Egipto que representa, el Egipto representa cuando estamos muertos en delitos y pecados. Egipto representa cuando estamos bajo el cautiverio del mal, del enemigo. Eso es lo que representa Egipto. Entonces, salir de Egipto es una figura de ser salvados, de ser sacados, apartados para Dios. Porque es lo que le dice Dios a través de Moisés a Faraón, que los deje de ir, para que su pueblo le adore. Eso es sacar de Egipto. El desierto es el camino de la prueba, el camino de la transformación. Eso lo podríamos nosotros entender como la santificación, un proceso de santificación. Todo lo que es el paso por los desiertos sería ese proceso de santificación. Y la tierra prometida, que es lo que estudiaremos una vez terminado esta serie de desiertos, es conquista. Algunas personas interpretan de manera equivocada la tierra prometida como la llegada al cielo, como llegar a la presencia de Dios y ya vivir con Él, y eso no significa la tierra prometida. La tierra prometida significa conquista. Una vez que fuimos sacados de Egipto, donde estábamos muertos en delitos y pecados, el Señor viene y nos pone en el tránsito de la santificación, que es el desierto, donde tenemos que aprender a vivir en la prueba, a aprender de la transformación, aprender la oración, aprender confianza. Todo eso se aprende en el desierto para ponerlo en práctica en nuestras vidas una vez que ya el Señor considera que estamos listos para enseñar a otros, que estamos listos para guiar a otros, no que estamos en el cielo con Él, sino aquí mismo en la tierra. Por eso se llama conquista. Es con lo que se ha aprendido en el desierto, aprender a conquistar nuestra forma de pensar, nuestro temperamento, nuestra forma de resolver. Eso es lo que significa justamente la tierra prometida, la cual estudiaremos después. Así que este paso por los desiertos, que significa una transformación, que es una figura más bien del cambio que vamos teniendo, es justo lo que nosotros tenemos que tener claro que debemos de dominar, o por lo menos estar cerca de dominarlo, para poder estar en la tierra prometida, o sea, para poder experimentar el reino de los cielos, no de manera presencial, sino de manera experimental, siendo como Cristo, pensando como Cristo, pero en este mundo, en esta tierra. Moisés le dice al pueblo que está por entrar, que son aquellos que eran menores de 20 años, cuando el Señor dijo que debían de morir los mayores de esa edad en el desierto, porque así fue como lo quisieron de su boca. Eso lo encuentran ustedes en Números capítulo 14. Ellos estaban murmurando constantemente, se estaban quejando, estaban hablando contra Dios, contra Moisés, contra Aarón. Ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto, ojalá nos hubiéramos muerto en el desierto. Y esa era la queja que había constante. Entonces Dios en Números 14 les dice, así como habéis dicho a mis oídos, así haré yo con vosotros. O sea, ellos dijeron que prefería morir en el desierto. Entonces Dios determinó que murieran en el desierto. Esta generación que sobrevive, esta generación de que en ese momento, repito, eran menores de 20 años, más los adultos que son Josué y Caleb, están por entrar a la tierra prometida. Está en el desierto de Moab, está en la antesala de ese ingreso. A esta generación es que Moisés le dice en Deuteronomio 8:2, que es el verso que hemos estado usando de referencia, le dice, acuérdate de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Estas palabras que Moisés está diciendo, acuérdate de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, tienen un peso espiritual enorme, mis hermanos. Tienen un peso espiritual
un peso emocional, un peso pedagógico profundo y especialmente cuando se entiende el contexto que ellos vivieron. Están en Moab, está hablándole Moisés a esa nueva generación. Moisés no les está diciendo solo recuerden los hechos, no les está diciendo solamente eso, sino que Moisés le está recordando el propósito por el cual tuvieron que pasar por el desierto. Por eso dice, acuérdate de todo el camino. Lo que quiere Moisés es que la memoria esté anclada espiritualmente en el pueblo errante, no en el que estaba por entrar, sino en el pueblo errante que murió en ese desierto. Entonces Moisés lo que está utilizando es la figura de los que van a entrar, recordando los que murieron, los que perecieron en el camino, para que ellos tengan una identidad antes de entrar. Acuérdate. Acuérdate es un sinónimo de decirles, no cometan el mismo error. No se olviden de su Dios. Valoren lo que Dios hizo. La generación anterior murió en ese desierto porque fueron incrédulos, porque fueron orgullosos, porque fueron desobedientes. Entonces, cuando Moisés les dice, recuerden el camino por el cual Dios les hizo pasar estos 40 años, les está diciendo que no fue por su fuerza que llegaron ahí, que no fue porque ellos merecieran llegar ahí, porque no lo merecían, fue la gracia de Dios la que los sostuvo y a estos jóvenes que en su momento, hacía 40 años, se le dijo a Moisés que solo ellos iban a entrar. A estos jóvenes se les está diciendo que debieron de haber aprendido a través del sufrimiento de sus padres, de las personas que los venían guiando y los venían guiando mal. ¿Qué fue lo que hizo Dios en estos desiertos? Aún no hemos entrado a la tierra prometida, estamos en Moab y de hecho nos falta estudiar todavía el Sinaí, que lo dejé de último aún, que fue uno de los primeros desiertos que ellos pasaron. Pero Dios a través de Moisés les dice cuál fue la razón por la cual Dios los llevó por el desierto. En Deuteronomio, en el capítulo 8, ahí mismo en el verso, en la parte B dice, para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón. Les había explicado en la primera clase que no es porque Dios esté descubriendo qué hay en el corazón de estas personas, sino que estas personas descubran qué hay en su propio corazón. O sea, Moisés les está recordando que el desierto es parte de la promesa. Es parte de la promesa porque les dijo, es para que se conozcan. No fue algo accidental, sino que fue una etapa de formación. Allí aprendieron a vivir del pan, del cielo, del maná. Allí vieron cómo sus ropas no se desgastaban, crecían con ellos. Los zapatos crecían, no se desgastaban. Fue un milagro de 40 años, fue un milagro constante. Esos jóvenes, esos niños que crecieron, ellos vieron cómo su ropa no se deterioró, como le digo, más bien crecía con ellos la ropa. Ellos vieron la fidelidad de Dios día tras día y por eso les está diciendo, acuérdense, acuérdense de estos 40 años. Lo que para mucha gente le parece un castigo, cuando Dios nos trae a nosotros aflicción, nos permite pasar por aflicción. Lo que mucha gente lo ve mal, realmente es un entrenamiento de amor de Dios para que podamos disfrutar de la tierra prometida. Y repito, la tierra prometida no es cuando estamos en el cielo, sino que disfrutemos aquí en la tierra, en el paso que tengamos nosotros, en esta superficialidad, pero bajo el amparo del Espíritu Santo. Ellos están en Moab, están por entrar a la tierra prometida. Y Moisés les hace saber algo muy importante, mis hermanos, que el mayor peligro no estaba en el desierto. Y aquí es donde usted y yo tenemos que tener cuidado con lo que nosotros entendemos por desierto y lo que entendemos por tierra prometida. Porque el mayor peligro no estaba en el desierto, el mayor peligro venía adelante. El mayor peligro estaba en la tierra prometida. La tierra prometida es donde fluye leche y miel,
donde ellos sabían que habían frutos enormes. Esa tierra Dios ya la tenía para ellos reservada. Por eso fue que Josué y Caleb pudieron entrar, porque la gente adulta en ese momento se quejó, queremos morir en el desierto, ¿cómo vamos a entrar ahí? Y Josué y Caleb estaban claros de que eso Dios se lo había dado a ellos, era una promesa que Dios había hecho. Entonces ellos sabían perfectamente que aquello ya estaba conquistado por Dios, pero ellos tenían que ir a lo que ya está conquistado por Dios a conquistarlos para sí mismos. O sea, ellos estaban entrando a un lugar donde el hambre quedaba atrás, iban a entrar a donde había abundancia. Por eso es que Él les dice que están a punto de entrar a mayor peligro. Vean, mis hermanos y mis hermanas, quiero hacer una pausa en esto, porque justamente cuando la gente llega a los pies de Cristo, cuando la gente entiende el carácter de Dios, cuando la gente puede comprender el proceder del Espíritu Santo, cómo trabaja en nuestra vida, cómo trabaja en nuestros corazones, nosotros llegamos a un momento de abundancia. Y yo no estoy hablando abundancia solamente en la parte material, aunque puede haber abundancia en la parte material. Dios les dio a ellos ahí abundancia material en la tierra prometida, pero también está hablando de la abundancia de la fe, hacer crecer esa fe en medio de lo que les espera, en medio de lo que Dios les está dando a ellos para que puedan vivir bien, tranquilos. Entonces Moisés le dice, no se olviden de quién los sostuvo, no piensen que fue su propio esfuerzo. Cuando estén ahí en la tierra prometida, no olviden por qué murieron los que se quedaron atrás. O sea, es una especie como de ponerles una vacuna contra la arrogancia una vez que entren a la tierra prometida. Esta generación era una generación nueva. Probablemente no vieron el mar rojo abrirse. Tal vez unos sí, pero la mayoría no. Probablemente no vieron a Coré ser tragado por la tierra. Y Moisés les dice a ellos, ustedes son herederos de esta historia sagrada. No cometan los mismos errores. Porque cuando le dice a ellos, recuerden todo el camino que Jehová les hizo pasar, les está diciendo, tengan memoria generacional. Recordar el camino, recordar de dónde Dios les sacó a ustedes, me sacó a mí. Y cuando Dios viene y empieza a darnos en abundancia de confianza, amor, tolerancia, paz, mansedumbre, fe, perdón, misericordia, para que nosotros la pongamos en práctica también. Cuando Dios nos va dando todas estas cosas, recordar de dónde Él nos sacó no es ver hacia atrás con nostalgia, no. Es caminar hacia adelante con reverencia, reconociendo mis hermanos y mis hermanas de dónde Dios nos trajo, de dónde Dios nos sacó, por dónde nos lleva y dónde nos tiene hoy. Esto tenemos que verlo como una conexión teológica sólida para lo que es nuestra vida hoy en día. Pablo a la gente en Corinto le dice en 1 Corintios capítulo 10, no quiero que ignoréis, y da como ejemplo a los padres, lo que hicieron sus padres, lo que ellos pasaron. No quiero que ignoréis es para que tengamos presente que hay una historia escrita, para que no cometamos los mismos errores. Para Pablo la historia de Israel es un ejemplo para las nuevas generaciones. Para Pablo hablarle a los corintios es decirles que ellos pueden caer en el mismo pecado, en los mismos errores que cayó aquel pueblo. Es una advertencia, es tomar todo lo que ha pasado, tanto a nosotros mismos como a nuestras generaciones pasadas, tomarlo como un ejemplo, para que nos amoneste a nosotros, para poder ver de frente lo que viene y dejar de estar concentrados en lo que está atrás. Pero también es una llamada de atención al privilegio que tenemos, al privilegio que usted tiene y que yo tengo. Por eso el Señor puso en mi corazón que hiciera unas modificaciones en la iglesia, en cuanto a la liturgia, en cuanto a las reuniones.
A partir del 5 de julio y a los que me están escuchando en YouTube, les invito a que llegue a la iglesia. A partir del 5 de julio, cuando me toca a mí enseñar, voy a darlo como una clase de formadores. Voy a tomar el tiempo para toda una clase como tal. Tendremos un canto al inicio, un canto al final, pero va a ser una clase como tal. Cuando a otra persona le toca predicar, sea un hermano o sea un invitado, pues lo tomaremos como un culto. Tendremos cantos y tendremos la prédica de una hora. Pero cuando nosotros llegamos a un punto determinado en nuestra vida, tenemos un privilegio. Y el privilegio significa tener el conocimiento. El privilegio significa tener entendimiento. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros en la iglesia. Vamos a agarrar ese entendimiento, ese conocimiento y vamos a meternos de una manera simbólica en la tierra prometida cada sábado para administrar lo que Dios nos ha dado de manera profunda, irnos hasta las ciernes, como lo hacemos en las clases de acá, solo que de manera presencial para que podamos interactuar, para dar la clase y que hayan preguntas y respuestas, porque tenemos ese privilegio, el privilegio de ser personas entendidas. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque Israel experimentó la guía divina, milagros, alimento espiritual, pero no se cuidaron. No se cuidaron porque cayeron en idolatría, en quejas, en inmoralidad, en incredulidad. Así que la secuencia de los desiertos nos habla a nosotros también que usted y yo tenemos un privilegio que tenemos que administrar correctamente. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, Moab se convierte en una frontera donde literalmente se va a pasar de lo que es la formación del desierto después de 40 años a entrar a Canaán. Ahí estamos en el último discurso. Moisés está delante del pueblo, está exhortando al pueblo, les está invitando a entrar, como yo les estoy invitando a ustedes a entrar a una nueva forma de reunirnos en la iglesia. Les estoy invitando a entrar a una sección que Dios nos está dando después de haber trabajado como una iglesia o una congregación que semana a semana se reúne de una manera tradicional. No que lo tradicional sea malo, pero eso no es lo que fuimos llamados. Nosotros fuimos llamados a discipularnos, no a tener grupos que no tienen que ver absolutamente nada con lo que es discipularse. Estamos en esa frontera. Moab es la esperanza contenida, es el umbral de la promesa. Cuando usted estudia, después de que pasa el libro de jueces, la historia de Ruth, una de las cosas que usted logra apreciar o logramos apreciar es cómo Elimelech y su familia regresan a Moab. Ahorita estamos en Moab para entrar a la tierra prometida. Se entra a la tierra prometida, viene la historia de Josué, después viene la historia de cada uno de los jueces, van pasando, vamos a ir viendo cómo el pueblo debió haber conquistado eso. Pues en los tiempos de Ruth, al final de el libro de los jueces, e inserto más bien en el libro de los jueces, Elimelech y su familia experimentan hambre y la forma de resolver ellos fue devolverse a Moab. Esa fue una salida desesperada ante el hambre que había en Belén, pero fue una decisión humana, no fue una decisión guiada por Dios. Se van para Moab, ahí muere Elimelech, mueren los dos hijos y queda Noemí, queda viuda y sin descendencia, con sus dos nueras. Quedaron en una tierra ajena, fuera del pacto, y eso es un simbolismo de pérdida, de dolor y de juicio, mis hermanos. El estar en Moab en esas condiciones. Pero Dios muestra a esa familia de Elimelech, a Noemí, les muestra el camino de regreso a Belén de nuevo. O sea, a la tierra prometida de nuevo. No estamos hablando de algo geográfico. Estamos hablando de caer en el desierto de la fe,
donde la identidad se interrumpe, donde no nos sentimos nosotros parte del reino porque nuestras decisiones nos han llevado a meternos de nuevo en los desiertos que ya habíamos superado. Cuando, cuando Noemí regresa, le dice a la gente, llámeme Mara, dice, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Me fui llena y me regresé vacía. Capítulo 1 de Ruth en el verso 20. Eso fue el giro que se dio. El giro que se dio fue que Elimelech decidió devolverse y afectó a toda su familia. Mis hermanos, Dios nos saca a nosotros de las diferentes desiertos. Dios nos saca a nosotros en la era moderna de deudas. Dios nos saca a nosotros de aflicciones de negocios. Dios nos saca a nosotros de malas compañías, de malas amistades. Dios nos aparta a nosotros de aquello que nos está consumiendo y nos pone un camino para estar de frente a la tierra prometida, para entrar a la tierra prometida. Pero en lugar de eso, muchas personas hacen o hacemos es regresarnos a Moab. Tal vez no hasta Egipto, donde estábamos muertos en delitos y pecados, pero nos devolvemos a Moab. Empezamos a resolver como se resolvía antes, cuando vivíamos en Egipto. Pero dichoso usted, dichoso yo, que tenemos al Señor Jesucristo. Porque aun cuando nos regresamos a Moab, Dios trae de regreso a ese pueblo a través de una mujer extranjera como Ruth y la inserta en la historia de la redención y Ruth se convierte en parte del linaje de David, quien es la antepasada de Cristo. Así que Dios llama de Moab a la tierra prometida, cuando debimos de haber permanecido en la tierra prometida. Por eso la palabra de Dios dice, mire que el que esté firme, mire que no caiga. El que crea estar firme, mire que no caiga, dice Pablo. Porque una vez que nosotros entramos a la tierra prometida es donde está el mayor problema. No podemos seguir resolviendo como resolvíamos antes. Porque el problema es que cuando nosotros resolvemos como resolvíamos antes, la palabra de Dios dice el estado postrero es peor que el primero. Porque estamos abandonando lo que Dios nos puso adelante. Entonces, si fuimos formados en el desierto, en los desiertos, para poder enfrentar las decisiones correctas en la tierra prometida, que la estudiaremos a partir de la conquista de Jericó, de la primera conquista de la tierra prometida. Y nosotros hemos superado eso y llegamos a la tierra prometida. Conquistamos Jericó y empezamos a conquistar cada una de las tierras, devolvernos en nuestras decisiones a resolver como resolvíamos antes, nos pone en una situación peor que la que teníamos. Nosotros podemos ver en el desierto de Moab cómo Dios le llama la atención a ese pueblo a través de Moisés por toda la idolatría y todo lo que hicieron antes de entrar a la tierra que Él les ofreció. Nosotros, antes de entrar a la tierra prometida, tenemos que estar claros que si estamos en Moab, ¿cómo vamos a pasar este desierto? Porque esta es la última oportunidad. Es lo que sella el destino para poder entrar donde lastimosamente solo entraron Josué, Caleb y los menores de 20 años. Ahí fue donde ellos vieron su fracaso. Vieron su fracaso lastimosamente, mis hermanos, a las puras puertas. Hay una película que se llama El progreso del peregrino. Les aconsejo que la vean. Hay un hombre que camina con Cristian, que Cristian y el compañero de él llegan hasta el final. Hay un hombre que va con ellos en todo el camino. Camina todo el trayecto del progreso del peregrino, todo, pero al final se pierde, a las puertas se pierde, porque no supieron administrar el Moab, porque el último tramo antes de entrar a la tierra prometida, donde tal vez no tiene batallas espectaculares,
Pero mis hermanos, lo que se dejó en Sinaí, que es lo que vamos a estudiar, si Dios lo permite, el otro lunes, lo que se dejó en Sinaí de aplicar cargado de un significado espiritual enorme que es los mandamientos del Señor. Eso fue lo que se transgredió. Y por haber transgredido eso, entonces no pudieron entrar ahí en ese umbral de la promesa, ahí en Moab, donde debieron de haber entrado fácilmente, no lo pudieron hacer. Y no lo pudieron hacer porque justamente al puro final fue donde se equivocaron. Eso me trae a la mente cuando el Señor Jesucristo dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, profetizamos, hablamos en lengua, sanamos personas. Tenemos esas personas que están creyendo que están haciendo las cosas correctamente, pero no las están haciendo correctamente, porque no tienen el manual, porque no tienen realmente noción y conocimiento de lo que Dios quiere, porque piensan que lo que Dios quiere son actos y lo que Dios quiere es que pensemos, que nuestra mente sea como Cristo. Los actos son posteriores al pensamiento. Nosotros somos lo que pensamos y lo que pensamos es lo que hacemos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras acciones son secundarias al pensamiento. Así que cuando entramos a la tierra prometida tenemos que tener control de nuestro pensamiento, lo que es el punto de entrada a conquistar la tierra prometida, mis hermanos, es cómo pienso. Después de 40 años ahí muere Moisés en el monte de Nebo. No entra a la tierra prometida, no puede entrar en ese momento a la tierra prometida. Él viene y les dice toda la historia, los exhorta en el libro de Deuteronomio. Lo que está escrito ahí es la exhortación, es lo que se conoce como la segunda ley. Les exhorta que obedezcan, que aprendan a administrar lo que están por recibir. Y le dice a Josué que él es su sucesor, que él es el que debe de subir al monte de Nebo y debe de cruzar hacia el otro lado. Toda la generación vieja había muerto. Y lo que hay ahí es una generación nueva, una generación lista para creer y para obedecer. Eso es lo que está en Moab. Moisés no les está dando nuevas leyes, les está dando las mismas leyes que se dieron en el Sinaí, las que vamos a ver próximamente, el próximo lunes. Pero está reforzando que fue lo que se aprendió allá, que se pasó por alto. Les está enseñando a recordar lo esencial. Les está enseñando que los ciclos se cierran, que cuando uno sale de un lugar no se regresa a ese lugar. Aunque posteriormente, a los años, Elimelech termina regresándose a Moab, pero Moisés dice, los ciclos se cierran, hay ciclos que hay que cerrar. Dios nos empuja a nosotros y dice, ya no quiero que hagas más esto, ya no quiero más. Y nosotros nos aferramos a Moab y muchos se aferran a Egipto. Y queremos estar agarrados ahí como manera de sobrevivir, como manera de supervivencia. Y Dios dice, ya no quiero que hagas esto. Pero estamos ahí abrazados a ese ciclo que no se cierra con lágrimas, mientras Dios nos está abriendo una puerta para entrar con gloria. Mis hermanos y mis hermanas, Dios abre una puerta de par en par para esa nueva generación para que comience de cero. Comenzar de cero es comenzar con una nueva mentalidad, mis hermanos. Si una persona tuvo un negocio muy próspero que le generó mucho dinero y ahora está acabado por los efectos de la pandemia, por los efectos de la clientela, por lo que sea, pero está acabado el negocio, el Señor dice, comience de cero. Comience de cero, entre a la tierra prometida bajo las instrucciones que les di desde el principio. Pónganlas en práctica. Vean, mis hermanos y mis hermanas, no es lo mismo que usted le dé a una persona de 12 años, 13 años, 17 años o 20 años que le dé y le diga, tome, aquí están estos 50,000 colones para que haga un negocio.
No es lo mismo que usted le dé esos mismos 50.000 colones a una persona de 60 años, de 70 años. La administración que se hace con el recurso es totalmente diferente, es más sabia. Por lo general el joven la va a votar, en cambio el adulto lo va a administrar correctamente y va a hacer mucho más con ese poquito que lo que hacía cuando joven. Porque Moab lo que está representando es la gracia de reiniciar, de comenzar. Es el lugar donde Dios nos llama a mirar adelante sin olvidar lo que hemos pasado. Esa es la comparación que tenemos nosotros en este momento, mis hermanos. Pasamos por el Sinaí, pasamos por la zarza ardiente, vimos todo lo que sucedió en el pasado, formando carácter. Moisés está por morir, pero hay que cerrar ese ciclo. Hay que ver hacia adelante, hay que decir, voy hacia allá, voy de frente, pero no me voy a quedar atrapado ni en Moab y mucho menos en Egipto. Espero estar usando el lenguaje simbólico de manera que me exprese y de manera que me entiendan. Lo que significa Moab es una lanza, una punta de lanza. Es donde Dios dice, es el tiempo de entrar. Aquí tiene que dejar todo lo que le queda. Lo que aprendiste es con dolor en los desiertos. Ahora lo vas a aplicar con fe a la hora de entrar. En Horeb aprendes a obedecer. En los desiertos aprendemos a obedecer. Pero en Moab se aprende a avanzar. Se aprende a decir, ahora voy a entrar a Canaán. Ahora voy a cruzar el Jordán. ¿Y qué me voy a encontrar después de Moab? ¿Qué es lo primero que me encuentro? Jericó. Pero Jericó no se conquista con pensamientos humanos, no se conquista con fuerza, no se conquista con armas, no se conquista con lógica humana, se conquista única y exclusivamente con obediencia. Rodéala, rodee Jericó, rodee, dale vueltas en silencio y al final va a tocar las trompetas y Jericó va a caer delante de ustedes. No voy a meterme de profundo en esto porque esto es lo que vamos a estudiar cuando ya entremos a la tierra prometida y empecemos a estudiar cada una de las conquistas y cada uno de los errores dentro de la conquista. La generación que viene del desierto debe creer y debe de obedecer para poder conquistar. Si no lo hace así, entonces va a tener un gran problema. La obediencia que se cultiva en Moab, una vez que se retoma la ley, que la vamos a estudiar el próximo lunes, de una manera muy rápida, solamente para ver cuáles son los fallos que hubieron de esa ley en el paso de ellos por el desierto, porque es los mismos fallos que van a tener cuando estén conquistando la tierra prometida. Pero si nosotros entramos a la tierra prometida con un buen entendimiento de cómo debemos actuar, cómo debemos caminar, cómo debemos de responder, mis hermanos, vamos a ver los frutos a partir de Jericó. Eso fue lo que el Señor se puso a predicar en Mateo capítulo 5, lo que se conoce como el Sermón del Monte. Es un manual de vida, un manual de conducta, para que no hagamos lo mismo que hicieron. En el libro de Jueces nosotros vemos pecado, idolatría, opresión enemiga. Caen en un arrepentimiento. Dios levanta un juez, entran en un periodo de paz y vuelven a caer en pecado. Ese patrón que se muestra en el libro de Jueces, de entrar a la promesa y salirse de la promesa, de entrar a un compromiso y salirse del compromiso, es lo que el Señor está diciendo que nosotros no debemos de hacer, que debemos de ser personas de decisión, que debemos de ser personas de convicción, que debemos de ser personas firmes a la hora de que avanzamos. Por eso a la iglesia de la Odisea, que es la que representa a la iglesia de este tiempo, le dice yo a los fríos, a los tibios, perdón, los vomitaré de mi boca. O es frío o es caliente. Él no le está diciendo a la iglesia que sea pecadora, le está diciendo que quiere gente con determinación, con decisión, que entre a la promesa y sostenga ese compromiso, que no solo basta con entrar a conquistar, que hay que mantenerse conquistando.
Voy a repetir esto, mis hermanos. No basta conquistar, hay que mantenerse conquistando. Si nosotros no nos mantenemos conquistando, cuando viene hambre a Belén, cuando vienen necesidades a Belén, cuando vienen necesidades a su vida, cuando vienen problemas económicos a su vida, va a querer resolver como antes. Yo en lo particular, la forma en que yo resolvía era pidiendo un préstamo para llenar un hueco. Pero resulta que lo que pedía no llenaba ese hueco, sino que me abría uno más grande y tenía que pedir otro para llenar hasta que se hizo algo inmanejable. Y mis hermanos y mis hermanas, a veces nosotros queremos resolver de esa manera para tener una vida como la que tenían en Egipto. En Egipto comíamos rábanos, comíamos pescado y decían una serie de cosas que comían, pero olvidaban que comían en esclavitud. En cambio, cuando ellos estaban en el desierto, aunque comían maná todos los días y parecía que era aburrido comer maná, eran libres. No le debían el maná a nadie, era gratis. Solo bajaba, lo único que había que hacer era recogerlo. Así que mis hermanos, tal vez usted y yo, tal vez no tengamos el mismo ingreso que teníamos antes. Tal vez no tengamos la cantidad de supuestos amigos que teníamos antes. Tal vez no tengamos la cantidad de conocidos que nos socorren y nos visitan o las relaciones sociales que teníamos antes. El círculo se va haciendo cada vez más pequeño y cada vez más pequeño. Tanto el círculo de las amistades como el círculo de las personas que están en nuestro ambiente de negocios, como también el círculo económico. Todos esos círculos se van cerrando poco a poco, pero son círculos que aunque estén cerrados, aunque sea poquito, son círculos que se viven en paz, porque es mejor comer arroz y frijoles y un huevito en paz que no estar comiendo, tomando vino y estar comiendo filetes muy caros y en la prisión de las deudas. Elimelech, en vez de confiar en Dios, en el tiempo de hambre se fue para Moab con su familia. Y Moab, mis hermanos, para Elimelech ya no era el umbral de entrada, sino el umbral de retroceso. Ahí pasa la tragedia, ahí se muere Elimelech, mueren sus hijos y Noemí regresa, según sus propias palabras, vacía. Lo que era Moab como plataforma para entrar al refugio de la tierra prometida, se convirtió para Elimelech en la solución, en la decisión equivocada y arrastró a toda su familia, porque el estado postrero es peor que el primero. Recordemos que Moab es para entrar, no para devolvernos. En Moab debemos de tener ya fe, de ser obedientes y de comenzar de nuevo. Entrar a Jericó, que es una conquista en obediencia, no por la fuerza, porque la victoria no depende de nosotros, depende de Dios. Solo debemos de obedecer de vueltas. Toquen las trompetas, no dice ataquen a nadie. Esos ciclos en los cuales caemos nosotros de pecado y arrepentimiento es por la falta del gobierno de Dios en nosotros. No huyamos como Elimelech. No nos devolvamos a Moab. Ahora que estamos en Moab, veamos de frente. No retrocedamos. Terminemos con este pensamiento. Cuando no mantenemos a Dios en nuestra mente, con las instrucciones que Él nos dio, con los mandamientos que Él nos dio, terminamos regresando, terminamos devolviéndonos a donde ya debimos de haber pasado, debimos de haberlo dejado. Terminamos, mis hermanos y mis hermanas, viviendo en el charco, en el fango, como lo dice el proverbista. El perro vuelve a su vómito y la puerca a revolcarse en el cieno. Eso es lo que hacemos nosotros cuando nos devolvemos. ¿Tenemos problemas? ¿Quién no tiene problemas? Pregúntese, ¿quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas. Los tienen los no creyentes como lo tienen los creyentes.
Pero cómo resuelve un creyente no debe ser de la misma manera que el no creyente. Nosotros debemos de resolver, mis hermanos y mis hermanas, como Cristo nos dice que resolvamos, no como nuestra mente dice que resolvamos, no como nuestras emociones dice que resolvamos. Estamos en Moab, estamos estudiando Moab, es la antesala de la tierra prometida. Les dije que dejé de último el Sinaí, aunque es uno de los primeros, pero lo dejé de último para que cuando agarremos el Sinaí y estudiemos lo que pasó ahí en el Sinaí, cuando en lugar de esperar la instrucción de Dios, decidieron poner un becerro de oro y adorar a ese becerro de oro, y ellos creyendo que estaban haciendo algo bueno, porque nosotros podemos creer que lo que estamos haciendo es bueno, y mi hermano y mi hermana, lo que estamos haciendo bueno a nuestros ojos podría ser malo a los ojos de Dios. Y no estoy hablando de pecado, estoy hablando de tomar decisiones. Alguien me podría decir, pastor, pero si se me presenta un buen negocio donde puedo unirme a otra persona y asociarme con otra persona para sacarlo adelante, déjeme decirlo, mi hermano y mi hermana, que de cada 100 sociedades entre amigos, entre personas que se conocen, entre familiares, de cada 100 una tal vez salga bien, 99 salen mal. ¿Quién es su socio? Al que está casado debería ser su esposa. ¿Quién es su socio? A la que está casada debería ser su esposo. Ustedes deberían ser una sociedad que si salen adelante sin tener que darle cuentas a nadie más. Pero si ustedes se unen a otras personas, se echan una carga que no tienen que echarse. Es mejor, mis hermanos y mis hermanas, ponerse un negocio donde usted venda, como diría el chavo, aguas frescas, libre, que no esté vendiendo vino o esté vendiendo caviar y lo esté debiendo. Eso no es paz. Y mucho menos cuando somos ya águilas avanzadas en años. Alguien dijo por ahí que un águila rejuvenecida, un águila que se arranca las plumas y vuelve a volar, eso es maravilloso. Sí, es cierto, pero el Señor lo está hablando en la parte espiritual. Porque yo le voy a decir una cosa, mi hermano y mi hermana. No es lo mismo entrar a la vida de negocios a los 80, a los 70, que a los 20, a los 30. No es lo mismo. Las fuerzas no son las mismas. Tenemos el intelecto, tenemos la sabiduría, tenemos el conocimiento, pero ya no hay fuerzas. Y con esto no estoy desanimando a que alguien quiera hacer un buen negocio a cierta edad. No lo estoy desanimando, pero si lo hace, hágalo pasito a pasito, poquito a poco, porque enfrentar una pandemia a los 80, a los 60, a los 70, no es lo mismo que enfrentarla a los 20 y a los 30. Es muy diferente. Enfrentarnos nosotros a un desierto y devolvernos a Moab de una edad ya más avanzada no es lo mismo, mis hermanos, que estar conquistando a los 20, a los 30 y a los 40 años. Dios le dijo a Moisés, solamente los menores de 30, de 20 años podrán entrar. A Josué y Caleb, solo ellos. Todos los demás morirán en el desierto. Ahí cuando están en Moab, le está hablando a los sobrevivientes de esa determinación. Para cerrar la idea, estoy hablándole a sobrevivientes. Usted y yo somos sobrevivientes. Estamos en edades, la mayoría de los que estamos aquí, en edades de 40 años para arriba. Si hay menos de 40 años, son muy pocos, pero somos la mayoría de 40 años para arriba. Ya deberíamos de decidir diferente. Deberíamos de pensar como adultos y no como adolescentes. No solamente en la parte espiritual, sino en la parte material, en nuestras decisiones. Porque nuestra situación puede cambiar en cualquier instante.
Entonces alguien dice, pastor, pero de ahí, entonces, ¿dónde está la fe en Dios? ¿Cómo dónde está la fe en Dios? La fe en Dios es agarrar las instrucciones de Él y seguirlas. Esa es la fe, confiar que lo que Él nos está diciendo es el manual correcto para salir adelante, para entrar a la tierra prometida, para conquistar. Pastor, pero me habla tanto de la tierra prometida que no entiendo entonces a qué se está refiriendo. No se lo pierda. El lunes vamos a ver, si Dios lo permite, Sinaí. Y el siguiente viernes vamos a entrar a Jericó y vamos a empezar a hablar de la conquista de la tierra prometida. Porque eso no es en el cielo con el Señor, eso no es cuando vivamos con Él, eso es aquí en la tierra, donde la misma creación gime a una por la restauración de todas las cosas. Pero la creación está esperando lo que usted y yo vamos a hacer. La creación misma está esperando por la restauración de todas las cosas y la creación misma está llorando porque aún la iglesia está en ese proceso de formación, donde nosotros tenemos que aprender a decidir, tenemos que aprender a resolver y tenemos que hacerlo con sabiduría. Cierro la clase en este momento, aquí en Zoom. Cierro para los que me van a estar oyendo en YouTube. Les repaso, les invito a que nos escuchen el próximo lunes, que estaremos estudiando el desierto de Sinaí. El próximo viernes de hoy en 8 entraremos a Jericó y empezaremos a estudiar los aspectos de la tierra prometida. Mañana, si Dios lo permite, vamos a hablar del Dios Todopoderoso en la iglesia. Los que no pueden ir a la iglesia porque viven muy largo o viven en otro país, los subiré. La pregunta es si Dios es todopoderoso, ¿hay algo que Dios no puede hacer? Y si Dios no puede hacer algo, entonces deja de ser Dios todopoderoso. No se lo pierda, va a ser una enseñanza doctrinal muy interesante y mañana lo voy a hacer tipo enseñanza, no tipo prédica, que es lo que Dios me está guiando a hacer. Quedan invitados. Así que dejo de grabar en este momento